Bueno, buenos días. Creo que ya hemos tenido un poquito de problemas. Vamos a presentar el día de hoy. Tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora María Montserrat Aguilar Hernández. Ella es investigadora del Instituto del Departamento de Hematología. Es egresada de la Universidad de La Salle. Es licenciada en Químico Farmacéutico Biólogo. Tiene una maestría en la Universidad de Leicester en Reino Unido y tiene un doctorado también en la Universidad de Leicester. Ha participado como en un postdoctorado en leucemia linfocítica crónica en la Universidad de Southampton en Reino Unido. Entre el 2014 y 2017 ha pertenecido como cátedra CONACYT de investigador en el Instituto Nacional de Pediatría en México, y del 2017 a la fecha imparte cátedra CONACYT como investigador personal aquí en el Departamento de Hematología y Oncología. En su línea de investigación es el impacto del microambiente en el desarrollo de leucemias y linfomas y de detección de biomarcadores en malignidades hematológicas. Le damos una bienvenida y nos va a dar una presentación sobre vesículas extracelulares, que es uno de los temas que mejor maneja, y el camino hacia la aplicación clínica. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias, Andrés. Bueno, entonces creo que todos me escuchan y ven mi pantalla. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí con la Asociación de Químicos. La plática que les voy a ofrecer hoy se titula Vesículas extracelulares, el camino hacia la aplicación clínica. La estructura de la plática, la estructura de la plática va a consistir en una introducción donde voy a hablar rápidamente de la biología de las vesículas extracelulares. Me interesa, por la audiencia que tenemos hoy, hablar de las vesículas como biomarcadores. Vamos a hablar también de las técnicas de aislamiento y caracterización de las vesículas, sobre todo lo que sea útil para la clínica, y les voy a presentar resultados que son los avances de los proyectos de investigación que tenemos ahorita sucediendo en el laboratorio y conclusiones de la plática. Bueno, entonces empecemos con definir las vesículas extracelulares. Ese es un término genérico que se refiere a partículas que son generadas por las células de manera natural y son excretadas al exterior de la célula, al espacio exterior. Bueno, hay tres tipos de vesículas, aquí representados por estas líneas azules en distintos tonos, y estos tres tipos de vesículas extracelulares son clasificados de acuerdo a su biogénesis. Por ejemplo, la primera línea indica el tamaño de los ectosomas, que también los llamamos microvesículas o micropartículas, y miden entre 100 y 1000 nanómetros. Después está el tamaño de los exosomas, que miden entre 50 y 150 nanómetros,
y los cuerpos apoptóticos, que son vesículas que derivan de las células apoptóticas y miden entre 100 y 5000 nanómetros. Y ahí se pone el tamaño de los retrovirus como una referencia del tamaño. Entonces pueden ver que son muy pequeñas. Además, completo la definición de vesículas extracelulares diciéndoles que son partículas que constan de una bicapa lipídica, no tienen un núcleo íntegro y por lo tanto no pueden replicarse. En el resto de esta plática nos enfocaremos en ectosomas y exosomas y a ellos nos referiremos como vesículas extracelulares. Los cuerpos apoptóticos no son de nuestro interés en esta plática. Bueno, como les comentaba, los ectosomas y los exosomas tienen una biogénesis distinta o una forma de originarse distinta en la célula. Aquí el origen de los exosomas lo marqué con una numeración del 1 al 6 y los ectosomas pues están en la parte superior de la célula. Entonces en el paso número 1 podemos ver que se dio la internalización de un receptor en la membrana celular cuando se unió a un ligando, posiblemente, y eso forma una membrana, una vesícula endocítica. En el paso número 2 vemos cómo esas vesículas endocíticas se incorporan al endosoma temprano, que es la estructura del número 3, y después ese endosoma temprano va a formar microdominios en su membrana y estos microdominios van a invaginarse al espacio luminal del endosoma temprano. Eso va a resultar en el cuerpo multivesicular, que es la estructura del número 4. Entonces, en esa estructura observamos los circulitos morados, eso significa la invaginación que sucedió en la membrana del cuerpo multivesicular, y esos circulitos morados van a ser los precursores de los exosomas. Entonces, en ese mismo número 4 vemos que hay dos flechas, una opción de que el cuerpo multivesicular se fusione con el lisosoma y se degrade el contenido, y el otro camino es que sea transportado por los microtúbulos hacia la membrana citoplásmica de la célula, se fusione con esta y libere a estos cuerpos, estas vesículas intraluminales, que serían los precursores de los exosomas, y al liberarlos se convertirían en los exosomas. El origen de los ectosomas pues es muy simple, solamente es el desprendimiento de vesículas a partir de la membrana citoplásmica. Bueno, quisiera profundizar un poco más en la formación de los ectosomas y exosomas porque sé que es importante para entender el cargo que llevan. Este esquema ilustra el citosol en la parte gris y vemos la membrana citoplásmica. Entonces, del 1 al 3 está indicada la formación de los ectosomas. Entonces, situándonos en el número 1, podemos ver la formación de un microdominio, que es esta agrupación de lípidos y proteínas transmembrana. Ahí están indicadas las tetraspaninas, por ejemplo. Y vemos en ese mismo número 1 la presencia de un complejo clasificador endosómico, por sus siglas en inglés, ESCRT1. Este complejo proteico, la función que va a tener va a ser acarrear o acercar proteínas del citosol, RNA y otros ácidos nucleicos al microdominio en formación. Esto lo podemos ver ilustrado en el número 2, donde está el microdominio con las proteínas y el RNA. Y después en el número 3 vemos cómo hay otro miembro de esta misma familia del complejo clasificador endosomal, pero este número 3, este va a contribuir a la formación de la curvatura, a la inclusión de las proteínas citosólicas y el RNA, y finalmente se van a formar la microvesícula, se van a fusionar los extremos y se va a dar la formación de la microvesícula que se va a desprender al espacio externo a la célula. En cuanto a la formación de los exosomas, esto sucede en el cuerpo multivesicular, como lo vimos en la diapositiva anterior. El espacio que está en verde aquí es el lumen del cuerpo multivesicular y todo sucede en la membrana del cuerpo multivesicular. Entonces, hay dos procesos para la formación de exosomas. Uno
que depende del complejo clasificador endosomal y otro que es independiente. Entonces, a su derecha tenemos el que depende del complejo clasificador endosomal. Podemos ver en el paso número 1 la formación de microdominio con proteínas ubiquitinadas cubiertas de clatrina. Podemos ver de nuevo al complejo clasificador endosomal en el número 2, que está participando en acarrear proteínas citosólicas, RNA y otros ácidos nucleicos al microdominio. Y en el número 3 vemos cómo está el complejo clasificador endosomal, número 3, causando que se forme la curvatura de la membrana e introduciendo las proteínas que se habían acercado a la zona del microdominio. Y vemos cómo finalmente esta curvatura da origen a la vesícula intraluminal, que se libera hacia el lumen del cuerpo multivesicular. Un proceso parecido lo vemos en la parte de la izquierda, que es el proceso independiente de complejo clasificador endosomal, y en ese proceso intervienen otras proteínas, por ejemplo, sintenina, alix, flotilina, que no está ahí en el esquema, y vemos cómo igualmente es la formación de microdominios con tetraspaninas, proteínas citosólicas y RNA. Y bueno, ya posteriormente, este cuerpo multivesicular va a ser transportado a la membrana citoplásmica, se va a fusionar ahí y va a liberar a las vesículas intraluminales, que se van a llamar exosomas, cuando ya están en el espacio extracelular. Algo que quiero que noten de esta diapositiva es que la maquinaria de formación tanto de los ectosomas como de los exosomas es muy parecida. Sin embargo, sí van a tener diferencias en su contenido, aunque van a ser similares en proteínas estructurales, van a tener diferencias en el contenido de tanto los ectosomas como los exosomas. Bueno, espero que con la diapositiva anterior haya quedado más claro por qué una vesícula extracelular es un paquete de información. Podemos ver en la ilustración y en el recuadro que las vesículas extracelulares se componen de muchas clases de proteínas, de lípidos y de ácidos nucleicos. Por ejemplo, contienen tetraspaninas e integrinas, colesterol, ceramida, GTPasas y proteínas RAP, que estas intervienen en la fusión del cuerpo multivesicular con la membrana citoplásmica. Hay proteínas específicas de la célula parental que origina a la vesícula, por ejemplo, la proteína MHC en este esquema. Hay enzimas, sinasas, proteínas estructurales, como ya vimos, alix, sintenina, ubiquitina, clatrina. Hay proteínas chaperonas, como HSP70, HSP90, y distintos tipos de ácidos nucleicos, como DNA de doble cadena, RNA mensajero. Hay muchos tipos de RNA no codificantes, pero posiblemente el más conocido son los microRNAs. Si ustedes desean profundizar en el contenido que se ha reportado en distintos estudios por la comunidad científica que se ha encontrado en la vesícula extracelular, pueden consultar estas bases de datos que les pongo aquí, Vesiclopedia, Ibipedia, Exocarta, para tener una lista mucho más precisa de los componentes más frecuentemente encontrados en las vesículas. Bueno, finalmente quisiera referirme a la función principal de las vesículas extracelulares, que no es solamente la función de eliminar desecho de las células, sino se ha generado evidencia muy fuerte recientemente de que su función principal es la comunicación intercelular. Podemos ver la célula en rojo, le llamamos la célula parental, la cual está generando los exosomas y las microvesículas en el esquema, y podemos ver cómo hay una célula receptora de estos exosomas y microvesículas, que sería la célula morada. Se refieren en la literatura a esta como célula blanco, y los números del 1 al 3 indican las formas más representativas de cómo el exosoma y la microvesícula ejerce una acción sobre la célula blanco. En el número 1 podemos ver que hay un exosoma que seguramente expresaba un ligando en su superficie que reconoció el receptor en la célula blanco,
y al unirse a este receptor activa vías de señalización intracelular y se ha observado que hay eventos muy específicos como resultado de esto, como proliferación celular y muerte celular, por ejemplo. En el número 2 podemos ver que hay una internalización del exosoma y hay evidencia que sustenta que es capaz de transferir, por ejemplo, el RNA mensajero que lleva, y este RNA mensajero se traduce a proteína funcional que cambia el comportamiento de la célula que lo recibe. Y podemos ver un ejemplo en el número 3 de microvesículas, en donde la membrana de la microvesícula se fusiona con la membrana citoplásmica de la célula. Ok, entonces esto fue un poco la biología de las vesículas extracelulares. Quisiera seguir platicándoles de las vesículas, pero desde el enfoque de biomarcador. Pues empezamos definiendo qué es un biomarcador. Es un indicador medible que se encuentra en tejido, sangre u otro fluido biológico y que puede ser utilizado para evaluar la presencia de una enfermedad o el riesgo de desarrollarla. Hay evidencia que sustenta que las vesículas son consideradas potenciales biomarcadores y aquí les explico por qué. La primera característica que hace a las vesículas buenos biomarcadores es que son un reflejo de la célula parental o la célula que los origina. Vimos que tienen proteínas estructurales, pero también proteínas propias de la célula donde se genera. Otra característica es que son producidas por todas las células del cuerpo. Otra característica es que las vesículas están en biofluidos. Se han encontrado vesículas extracelulares en sangre periférica, en orina, en saliva, en líquido cefalorraquídeo, en leche materna, en muchos biofluidos en el cuerpo. Las vesículas son estables, no solo por su estructura de ceramida y enriquecidas en colesterol, protegen a los ácidos nucleicos y a las proteínas que llevan dentro de las nucleasas y las proteasas, y también se ha visto que almacenadas a -80 pueden durar 10 años sin degradación del contenido, lo cual hace posible los biorepositorios de vesículas extracelulares. Y también se ha observado una característica benéfica que tienen es que se pueden analizar varios analitos en una sola vesícula. Puedes analizar la proteína de superficie de la vesícula y además el RNA que tiene dentro, por ejemplo. Y también las vesículas tienen una conexión con la biología de la enfermedad, específicamente en cáncer. Se ha observado que las células cancerosas producen una mayor concentración de vesículas que las células normales. Y esto se ha relacionado con la activación de vías de señalización como la vía de ERK. Quiero platicarles de un uso de las vesículas extracelulares como biomarcadores en la biopsia líquida. En cáncer, la biopsia líquida permite detectar analitos del tumor y sobre todo material genético que nos pueda revelar el perfil molecular del tumor. Hay 3 tipos de analitos circulantes para la biopsia líquida en cáncer. Uno es el DNA libre circulante, otras son las células tumorales circulantes y recientemente las vesículas extracelulares. Las vesículas extracelulares tienen beneficios en comparación a las células tumorales y al DNA libre circulante. Por ejemplo, las células tumorales circulantes se ha visto que son muy escasas y es muy poco el material genético que se puede obtener de ellas cuando se aíslan de la circulación. El DNA libre circulante, pues es el DNA que resulta de las células cancerosas muriendo, y por cada célula cancerosa que muere, se liberan 2 copias de DNA. Entonces, no es una fuente tan abundante de DNA que refleje el perfil mutacional del tumor. Y las vesículas extracelulares, lo que se ha reportado por varios grupos es que las células cancerosas pueden generar en un día miles de vesículas extracelulares y cada una tiene su RNA, su DNA de doble cadena,
y por lo tanto tienen el material genético perteneciente al tumor en una mayor concentración que los otros dos analitos. La propuesta que actualmente se tiene es no solamente hacer una biopsia líquida basada en vesículas extracelulares, sino unirla, el RNA de la vesícula extracelular con el DNA, el DNA libre circulante, y tener una sinergia en cuanto a la concentración del material genético del tumor. Bueno, les traje una prueba comercial basada en vesículas extracelulares porque creo que es una realidad que ya está llegando a la rutina clínica. Esta es una prueba aprobada por la FDA, se utiliza por muchos médicos en Estados Unidos principalmente. Se llama EPI-test o ExoDx Prostate IntelliScore. Y bueno, es comercializada por Bio-Techne y esta prueba va dirigida a los hombres mayores de 50 años que están considerando realizarse una biopsia de próstata por primera vez o una repetición de la biopsia. Estas personas tienen que tener un nivel de antígeno prostático específico entre 2 y 10 nanogramos por mililitro. Y lo que hace este laboratorio con esta prueba es aislar vesículas extracelulares a partir de la orina de estos pacientes. Se hace la extracción de RNA a partir de las vesículas extracelulares aisladas y después este RNA se detecta los niveles de expresión por PCR cuantitativo de tiempo real y se enfocan en 3 genes principales, ERK, PCA3 y SPDF. Y con el nivel de expresión se calcula un puntaje. Si el puntaje va de 15.6 a 100, se recomienda al paciente proceder a realizarse la biopsia. Si el puntaje va de 15.6 a 0 o es menor a 15.6, se aconseja no realizarse la biopsia en ese momento y seguir con el monitoreo. Entonces, me parece una contribución importante por todas las incomodidades que conlleva una biopsia, dificultades logísticas y de costos y de incomodidad para el paciente y de representatividad biológica en algunos casos. Entonces, me parece que es una contribución importante. Ellos pudieron navegar y pasar los obstáculos de las fases de validación y de traducción a la clínica. Entonces, me parece un ejemplo importante. Muy bien, pero bueno, si no tenemos una compañía de biotecnología con nuestra plataforma de aislamiento de vesículas, ¿qué podemos hacer para aislarlas en los laboratorios de investigación y potencialmente en los laboratorios clínicos? Bueno, hay varios métodos de aislamiento y todos se basan en las características físicas y bioquímicas de las vesículas. Por ejemplo, la ultracentrifugación diferencial, pues aprovecha la masa de las vesículas extracelulares y su tamaño y da rondas de centrifugación a velocidades que van a ir incrementando y va deshaciéndose de las partículas con coeficiente de sedimentación mayor hasta llegar a acumular las partículas de coeficiente de sedimentación menor, que podrían ser las vesículas. En la centrifugación por gradiente de densidad, aprovecha la densidad de las vesículas y la vesícula durante la centrifugación va a ir bajando hacia el fondo del tubo hasta quedar en la capa que iguale la densidad de esa vesícula. La cromatografía por exclusión de tamaño consiste en unas columnas con perlas que tienen poros de 60 nanómetros y todo lo que quepa dentro de estos poros se va a retener ahí y entre las perlas van a pasar las vesículas extracelulares que se van a ir colectando en distintas fracciones. La ultrafiltración consiste en ejercer una fuerza para pasar la solución por un filtro y las partículas que midan menos de 105 kilodaltons van a pasar y las que midan más van a retenerse en el filtro. La inmunocaptura consiste en usar anticuerpos monoclonales dirigidos a las proteínas de superficie de las vesículas. La precipitación utiliza un compuesto que aglomera las vesículas extracelulares y a las partículas que no son vesículas extracelulares y se recuperan por centrifugación. Y la absorción por columna se vale de una filtración
de a 0.8 micrómetros para deshacerse de contaminantes y después aprovecha la composición lipídica de las vesículas para traerlas a una membrana de afinidad. Entonces, estos métodos que les platiqué, ninguno de ellos te da un aislado de vesículas puro, siempre hay contaminantes y por eso recientemente se ha propuesto combinar dos métodos o más para aprovechar las fortalezas de cada método en cuanto a contaminantes. Y respecto a contaminantes, creo que hay que profundizar un poco más porque es una parte importante, pues sobre todo cuando quieres aislar vesículas extracelulares de fluidos complejos como el plasma. Aquí les traje un ejemplo, en esta gráfica está graficado aquí en el eje de las Y, la densidad de gramos sobre centímetro cúbico y en el eje X el diámetro en nanómetros. Podemos ver una serie de círculos de colores y esos representan los distintos tipos de lipoproteínas que hay en el plasma y en los círculos negros representan las vesículas extracelulares. Entonces podemos ver que las vesículas extracelulares tienen una densidad parecida a las lipoproteínas de alta densidad, aproximadamente 1.15 gramos sobre centímetro cúbico, y tienen un tamaño parecido a los kilomicrones y a las lipoproteínas de muy baja densidad. Entonces, si se utiliza un método de aislamiento basado en densidad, el contaminante más abundante posiblemente es la lipoproteína de alta densidad. Y si se utiliza un método de aislamiento basado en tamaño, los contaminantes más probables van a ser los kilomicrones y la lipoproteína de muy baja densidad. Y es importante tener en cuenta, como se ve en el recuadro de al lado, que la concentración de las lipoproteínas es mucho mayor en plasma que la concentración de vesículas extracelulares y mucho más que vesículas extracelulares tumorales, que es un subgrupo de las vesículas que hay en todo el cuerpo. Muy bien. Bueno, pero una vez que tienes tu fracción final después de tu cromatografía por tamaños, ¿cómo sabes que hay vesículas extracelulares ahí? Bueno, la respuesta es que se tienen que analizar diferentes características físicas de esa fracción para que todas en conjunto te den información que pueda permitirte saber que hay vesículas extracelulares. Entonces, se puede evaluar su índice de refracción, su tamaño, su concentración, su fenotipo, las proteínas que expresan la superficie para saber que son vesículas extracelulares. Entonces, las técnicas disponibles en laboratorios clínicos, perdón, esperen, bueno, en los laboratorios clínicos están aquí mostradas. Les platico rapidísimo de cada una. El rastreo de nanopartículas, pues se suspende en la fracción final del aislamiento en un líquido que se pone en una cámara, se pasa un rayo láser por ese líquido y por el movimiento browniano de las partículas va a refractar ese láser y esa señal va a ser captada y se va a traducir en el diámetro de las partículas. También mide concentración e inmunofenotipo. El citómetro de flujo es muy útil respecto al análisis de las vesículas extracelulares, pero tenemos la situación en que puede ser que el límite de sensibilidad del citómetro de flujo no alcance para detectar tamaños de 100 nanómetros o 200 nanómetros. Si alcanza, se pueden analizar las vesículas por sí solas, las vesículas únicas, pero si no, si está arriba del tamaño de las vesículas, se pueden unir a perlas y la vesícula en conjunto con la perla ya tiene el suficiente tamaño para ser detectado por el citómetro de flujo. El microscopio electrónico es muy útil porque es la única técnica que tiene la suficiente resolución para permitirnos analizar la morfología de las vesículas. El Resistive Pulse Sensing es la resuspensión de las vesículas en un líquido que conduce electricidad y estas vesículas van a ser pasadas van a pasar por un poro y por cada variación de voltaje va a generarse una señal que permita calcular el tamaño de las vesículas. El SP-Iris es un fundamento similar al rastreo de nanopartículas,
El refractómetro a través del ángulo de refracción nos permite calcular la concentración, y el ELISA y el Western blot se basan en la detección del inmunofenotipo. Las técnicas con el asterisco rojo son las más probables para su uso en la clínica. Entonces se propone el ELISA y el citómetro de flujo como los métodos que se podrán usar en la clínica. Quiero decir que el ELISA va a depender mucho de la pureza del aislamiento de las vesículas, porque si hay muchos contaminantes va a interferir con la unión al anticuerpo. Pero el citómetro de flujo, sobre todo de vesículas únicas, no hay tanto problema. Además, pues el citómetro de flujo está en todos los hospitales y nos da mucha información acerca de la vesícula. Perdón, nada más una aclaración de la que se me olvidó mencionar en la pasada diapositiva. Aquí, si ven las técnicas de aislamiento, también puse un asterisco rojo, porque son las que se han sugerido como las más factibles para usar en laboratorios clínicos. Entonces, está la inmunocaptura, la precipitación y la cromatografía por exclusión de tamaño. Claramente en un laboratorio clínico pues no quieres algo muy laborioso, muy tardado, que solo te permita procesar un número limitado de muestras. Entonces estas son las sugeridas. Pero, entonces, bueno, esta tabla se ve muy complicada, nada más voy a hablar de la citometría de flujo, pero quiero decirles, en esta tabla vemos las características de las vesículas en las columnas, como el diámetro, el fenotipo, la concentración, el índice de refracción, y en las filas vemos las técnicas de caracterización. Puse el recuadro rojo en la citometría de flujo porque quiero que se den cuenta que en comparación a las otras técnicas de caracterización, la citometría de flujo nos da información muy completa de las vesículas, nos permite conocer el diámetro, el fenotipo, la concentración, el índice de refracción, tiene un límite de detección cuantitativo y nos permite procesar varias muestras en un día. Entonces es una buena técnica, pero el problema para empezar a usarse en laboratorios clínicos es que los citómetros que están en distintos hospitales pues tienen límites de sensibilidad diferentes y no se podría dar, todavía no se podrían comparar resultados generados en distintos centros. Entonces, se está buscando estandarizar la citometría de flujo y todas las demás técnicas para caracterizar a las vesículas extracelulares. Este es un trabajo en progreso, pero nosotros sabemos que para estandarizar se necesitan calibrar las técnicas y esto necesita materiales de referencia certificados. Y justamente es en lo que se está trabajando ahorita. Aún no hay materiales de referencia certificados para las vesículas. Existen materiales de referencia no certificados que simulan vesículas extracelulares y que actualmente se utilizan para validar ensayos o como controles de calidad. Estos son perlas de sílica, liposomas, partículas de virus, pero aún estos no han sido rigurosamente cuantificados y caracterizados. Entonces, actualmente se está tratando de producir partículas virales que tengan el tamaño de un exosoma, que tengan proteínas que cubran su superficie, que sean lo más parecido a las vesículas, que tengan calidad de material de referencia, que nos sirva para calibrar las técnicas, para caracterizarlos y que se puedan dar resultados en unidades del sistema internacional y que puedan compararse estos resultados entre laboratorios. Entonces, esto es un esfuerzo que se está haciendo por la Sociedad Internacional de Vesículas Extracelulares. Ellos se dedican a dar recomendaciones acerca de las prácticas de aislamiento y caracterización de las vesículas. Estos son los documentos que ustedes pueden consultar y tienen sus posturas. Pero el año pasado se fundó un subcomité de rigor y estandarización que está trabajando codo a codo con los laboratorios de metrología para desarrollar los materiales de referencia certificados que les comentaba. Muy bien. Bueno, aquí empiezo a hablar de los resultados del laboratorio de investigación básica. Después de esta introducción, pues nosotros trabajamos con vesículas extracelulares y quiero mostrarles los avances que tenemos. Quiero nada más
presentarme un poco, la fundación del Laboratorio de Investigación Básica en Hematología se dio en 2017, con mi llegada como cátedra CONACYT al instituto. En 2018 obtuvimos nuestro primer financiamiento de FOSIS y actualmente tenemos 3 proyectos desarrollándose simultáneamente en el laboratorio. El primer proyecto analiza microRNAs vesiculares en pacientes con linfoma no Hodgkin. El segundo proyecto nos interesa el efecto de las vesículas extracelulares del linfoma sobre la citotoxicidad y producción de interferón gamma en las células naturales asesinas. Y el proyecto 3 es una colaboración con Ethel Cesarman de Weill Cornell y con el doctor Montante y doctor Delgado, patólogos del instituto, y todos estamos muy interesados en comprender el papel del Epstein-Barr virus en el desarrollo de linfomas en pacientes con VIH. También hemos dado orientación respecto al aislamiento de vesículas extracelulares a un grupo del Departamento de Fisiología de la Nutrición. Bueno, nosotros elegimos el área del linfoma no Hodgkin en base a mis intereses en leucemias crónicas anteriores, pero también por la frecuencia de los casos que llegan al departamento de hematología. Podemos ver en el panel A la estadística de las malignidades hematológicas más frecuentes en el departamento y podemos ver que el linfoma no Hodgkin es un alto número de pacientes. Esta población de linfoma no Hodgkin se distribuye en varios tipos de linfomas, que como podemos ver en el panel B, la mayor parte son linfomas de células, es linfoma difuso de células B grande, después le sigue el linfoma folicular y después varios tipos de linfoma de otras clases. Muy bien. Refiriéndome al proyecto 1 del repertorio de microRNAs vesiculares en linfoma, hemos aislado vesículas extracelulares del sobrenadante de la línea celular del linfoma no Hodgkin y también de plasma de pacientes de linfoma folicular y linfoma difuso de células B grande, siguiendo las recomendaciones para el aislamiento para preservar las vesículas. Entonces, hemos respetado pues los anticoagulantes recomendados, los pacientes vienen en ayuno, se les ha hecho un cuestionario que toma en consideración todas las variables que podrían modificar la producción de vesículas. Bueno, se ha aislado por ultracentrifugación y columna de adsorción, se han caracterizado y se ha extraído el RNA, se ha cuantificado y esto ha sido la preparación para la secuenciación del RNA, de RNAs cortos. Entonces, lo que nos interesa es obtener el repertorio de microRNAs de vesículas de pacientes con este linfoma obtenidas a partir de plasma, compararlos con los microRNAs de vesículas secretados por línea celular del linfoma y obtener estos microRNAs que no estén presentes en las vesículas de sujetos sanos. Bueno, se ha hecho el aislamiento de vesículas mediante ultracentrifugación y columna de adsorción. En el panel A podemos ver los distintos pasos de la ultracentrifugación y tienen como fin eliminar contaminantes de células, debris, cuerpos apoptóticos y ectosomas grandes para quedarnos con un concentrado de exosomas o de vesículas de 150 nanómetros 200. Y en el panel B vemos que por columna de absorción se hace un par de centrifugaciones, una filtración y después varios lavados para que suceda la adherencia de las vesículas a la membrana de afinidad. Bueno, nuestro objetivo es en estos experimentos verificar la presencia de las vesículas en el aislado final de la ultracentrifugación y la columna de adsorción. Esto lo hicimos por microscopía electrónica, resuspendimos las partículas, las pusimos en una rejilla, hicimos tinción negativa y luego vimos al microscopio y esto fue en colaboración con el biólogo Juan Carlos León del Departamento de Patología. Bueno, lo que observamos, lo que encontramos fueron estructuras
similares a las reportadas en la literatura para las vesículas, y son estructuras esféricas achatadas por la pérdida de agua durante la tinción y se ven justo como las formas que vemos ahí. Pero también vimos la presencia de contaminantes, por ejemplo, con la flecha blanca está señalada una lipoproteína, muy posiblemente, y pues vimos asentados o precipitados en distintas partes de la rejilla también. En el panel B vemos el producto de la columna de absorción y vemos que hay mucho precipitado y ahí no pudimos elucidar las estructuras. Posiblemente estaban debajo de este precipitado, pero no lo sabemos. En la fracción final de la ultracentrifugación y la columna fue lisada también con buffer de lisis e hicimos un Western blot y podemos ver en el panel C el resultado. Podemos ver la presencia de tetraspaninas como CD9 y CD63 en producto tanto de la ultracentrifugación como la columna, y podemos ver la presencia de la proteína estructural flotilina. Nuestro control negativo es la proteína calnexina, que es una proteína del retículo endoplásmico que nada tiene que ver con las vesículas extracelulares y es un indicador del aislamiento, de la calidad del aislamiento. Entonces fue negativo. Y lo que sí vemos es un enriquecimiento de las tetraspaninas, sobre todo en el producto de la ultracentrifugación. Quisimos también medir el diámetro y la concentración de las partículas en el aislado final de la ultracentrifugación y la columna de absorción, y esto lo hicimos por el rastreo de nanopartículas que describíamos anteriormente. Y lo que podemos observar en el panel A y C es un ejemplo individual de una lectura de suspensión de vesículas. El tamaño está entre 100 y 200 nanómetros en la ultracentrifugación y en la columna de absorción en el panel C hay tamaños más diversos que pueden llegar hasta más de 300 nanómetros. Todas las lecturas por campo se hacen por triplicado. Hicimos réplicas biológicas aproximadamente como 8 y esos son los resultados que vemos en el panel B y D comparando la ultracentrifugación y la columna de absorción. Y bueno, en conclusión lo que encontramos ya el promedio de todo fue que en la ultracentrifugación se aislaron partículas de una mediana de tamaño de 140 nanómetros y con una concentración de 6 por 10 a la 10. Esto ya es restando las nanopartículas del líquido de suspensión de las vesículas que está doblemente filtrado, porque lo que queremos son las vesículas provenientes de nuestro experimento biológico y no del líquido en suspensión. En la columna de absorción encontramos partículas de un tamaño más grande, pero también, pues acorde con lo descrito en la literatura, 215 nanómetros, y encontramos una mayor concentración de partículas, probablemente contaminantes, que coincidiría con las fotografías del microscopio electrónico. Y bueno, para verificar la identidad de las vesículas, se extrajo RNA de las vesículas. Se ha descrito que los tamaños de RNA que hay en las vesículas es menor a 700 nucleótidos y nosotros efectivamente encontramos una población de RNAs pequeños y aunque estas vesículas fueron incubadas con proteínas AK y RNAs A que cortarían cualquier RNA libre, el RNA se mantuvo en aproximadamente bajó la concentración un poquito, pero se mantuvo en la concentración original a pesar de las enzimas, lo que nos sugiere que está protegido por la vesícula extracelular. Y tenemos estos rendimientos, 6 nanogramos y 31 nanogramos, a partir del volumen inicial que utilizamos de plasma, por un método y otro método. Entonces, esto es suficiente para proceder con la construcción de la librería y la secuenciación. También quisimos elucidar un poco la identidad de los contaminantes. Vemos que hay presencia de albúmina en el aislado final, tanto de ultracentrifugación como columna de absorción, y de apolipoproteína A, que sería indicativo de la lipoproteína de alta densidad. Y podemos ver en el inciso B
tinción de plata y en colaboración con el maestro José Luis Ventura de bioquímica del instituto, podemos ver que hay un repertorio específico en las vesículas extracelulares de proteína, pero algunas se comparten con el lisado total de plasma. Entonces, bueno, en conclusión, creemos que sí estamos aislando vesículas y tenemos los rendimientos de RNA adecuados para proseguir con el resto de la elucidación de los microRNAs. Les quería comentar que también aislamos vesículas del sobrenadante de la línea celular con un protocolo ligeramente diferente de ultracentrifugación por las diferencias de viscosidad y de densidad de las partículas. Utilizamos de nuevo la columna de absorción para el aislamiento de estas vesículas y podemos ver por microscopía electrónica la presencia de las vesículas con la forma descrita, que son estas esferas achatadas. Lo podemos ver con mucho mejor, una mucho mejor visibilidad, ya que es el sobrenadante de la línea celular, es un fluido menos complejo, incluso con la columna de absorción, en el panel B, podemos ver también estas estructuras de vesículas extracelulares. Y bueno, verificamos la presencia de tetraspaninas, CD9, CD63 y flotilina, y están en ambos productos. Sin embargo, de nuevo coincide que hay una mayor concentración de estas en la ultracentrifugación. Algo importante en nuestros controles negativos es no tener señal de las tetraspaninas ni la flotilina en el lisado de medio de cultivo, porque como sabemos, el medio de cultivo pues usa suero fetal bovino que también tiene sus propias vesículas. Entonces, lo que hicimos fue eliminarlas y después de hacer ultracentrifugación y columna de absorción, podemos ver que hay ausencia de tetraspaninas en el medio de las células. Entonces, eso es importante como un control negativo. Igualmente hicimos la medición por rastreo de partículas y encontramos estos tamaños. Ultracentrifugación de sobrenadantes, 150 nanómetros, que son los tamaños que queríamos encontrar, con una concentración mayor al PBS en el que está resuspendido. Y en la columna de absorción encontramos tamaños de 140 nanómetros con una concentración mayor al buffer XE, que es el líquido de resuspensión. Y también detectamos RNA, que era resistente a proteínas AK y RNAs A, lo cual sugería la protección de las vesículas. También encontramos contaminantes, pero, y bueno, presencia de albúmina y ApoA también en la columna de absorción. Entonces, finalmente, ahorita nos encontramos en la preparación de la librería. La secuenciación, todavía no puedo presentarles esos resultados. Vamos a hacer muy pronto la comparación con nuestra curación de posibles microRNAs esenciales para el desarrollo de leucemia linfocítica crónica y linfomas. Entonces, pues esos serán resultados próximos. Rápidamente, creo que todavía tengo un poco de tiempo, presentarles los avances del proyecto 2. Esto es más enfocado en comprender el papel de las vesículas en la transformación del microambiente del linfoma. Nos interesa sobre todo mucho un tipo de célula que son las células naturales asesinas, no solo por la citotoxicidad que ejercen sobre el linfoma, sino también porque gracias a la citotoxicidad dependiente de anticuerpo, es como funciona el tratamiento de los pacientes con linfoma difuso de células B grande que se basa en rituximab o el anticuerpo monoclonal anti-CD20. Entonces nos interesa mucho conocer, perdón, y digo nos, pero realmente este proyecto lo está haciendo Carlos García, que es un estudiante de maestría del Politécnico, es muy entusiasta, muy interesado en estos temas y ha tenido varios logros últimamente con ayuda del médico pasante José Sánchez Mora, que también ha dominado muchas técnicas en nuestro laboratorio. Entonces, ellos lo que quieren comprender es el efecto de las vesículas generadas por el linfoma difuso de células B grandes sobre la citotoxicidad de las células asesinas.
y si es que hay una transformación de la funcionalidad de las células asesinas. Bueno, entonces lo que ellos hacen ha sido aislar células asesinas a partir de concentrado leucocitario mediante el gradiente de densidad y después hacer una separación magnética de estas células asesinas naturales y eliminar todas las demás células, quedarse con las células asesinas naturales y después incubarlas con activadores de estas células como interleucina 12 y 15. Y una vez activadas, coincubar con las vesículas para evaluar si hay una disminución de la producción de interferón gamma y del marcador de granulación CD107A. Bueno, entonces lo que Carlos y José han encontrado es, han verificado la presencia de las células asesinas naturales por citometría de flujo. Ellos tiñeron con anticuerpos anti-CD56, CD3 y CD16, y lo que han encontrado es que con su metodología a partir del concentrado leucocitario pueden obtener un 90% de células con el fenotipo CD56 DIM, CD16 positivo, CD3 negativo, que es la subpoblación más abundante en sangre periférica. Entonces, eso está muy bien. Ellos han probado distintas sustancias para estimular a las células naturales asesinas, como un cóctel activador con forbolmiristato y ionomicina. Y bueno, aquí vemos como las células naturales asesinas, después de estar incubadas con concentraciones diversas de este cóctel, son capaces de producir interferón gamma. Y bueno, responde a la concentración añadida del cóctel de activación. Y también han hecho este mismo experimento, pero con las interleucinas 15 y 12 que activan a las células naturales asesinas. Y bueno, ahorita se encuentran aislando las vesículas extracelulares de nuestra línea control negativo, que es una línea adherente, y también vemos un cambio de comportamiento en cuanto a producción de vesículas, de células adherentes versus células en suspensión, que está interesante. Y bueno, ellos están aislando vesículas sobre todo de G293 y del linfoma no Hodgkin, y están midiendo la proteína para realizar el ensayo de coincubación de las vesículas con los natural killers para después observar cambios en la producción de interferón gamma. Entonces, pues ya como conclusión de la plática, los mensajes más importantes en mi opinión es que las vesículas son paquetes de información biológica que pueden ser utilizados como biomarcadores en cáncer, pero también no solo en cáncer, sino en otras áreas que no mencioné para nada, pero es muchísima información, como enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas y diabetes, entre otras. Otro mensaje importante es que las pruebas clínicas comerciales basadas en la detección de analitos en las vesículas extracelulares son una realidad y esperamos que lleguen a los laboratorios clínicos muy pronto, y se está buscando estandarizar las técnicas de caracterización de vesículas mediante la creación de materiales de referencia certificados con el fin de introducir su uso en la clínica. Bueno, y solo quiero agradecer a los miembros del Laboratorio de Investigación Básica pasados, a los actuales, Carlos y José, al Departamento de Hematología y en específico a los químicos del Departamento de Hematología que me han apoyado muchísimo y han sido muy abiertos y son buenos amigos, pues el resto de los colaboradores del instituto, fuera del instituto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Tenemos varias preguntas para usted. La voy a leer así como viene. Y Claro. mencionó que se hacían ciertas recomendaciones para los sujetos para no incrementar el número de vesículas. ¿Cuáles serían estas recomendaciones? Sí, exacto. Mire, realmente se ha visto, por ejemplo, se ha observado que si se hace ejercicio físico intenso previo a la toma de sangre para aislar vesículas extracelulares, esto afecta. También si algunas personas toman ciertos medicamentos como anticonceptivos, también tiene un impacto en el número de las vesículas.
bueno, el ayuno es por evitar los kilomicrones para tener esa señal ahí en el aislado. Em, es ayuno mayor de 8 horas. Em, ay, no me acuerdo tanto del cuestionario, pero con gusto se lo compartimos si me Ok, contactan. perfecto. La estandarización se está realizando para todas las técnicas, citometría de flujo, microscopía electrónica, o es para una sola técnica en la cual ustedes están haciendo la estandarización. Ah, ok. Nosotros no lo estamos haciendo para citometría de flujo, pero nos gustaría muchísimo. Y nosotros utilizamos el rastreo de nanopartículas, que es los resultados que mostré, y ese tiene una gran limitación. Como se fijaron, los resultados estaban reportados con una leyenda que decía mínima, bueno, el límite de sensibilidad son 80 nanómetros de esa técnica, y todavía falta comprobar eso bien, pero los productores del equipo te sugieren 80 nanómetros y eso quiere decir que te pierdes de contabilizar la concentración de todo lo menor a 80 nanómetros, y también hay exosomas pues de 60 nanómetros, y hay unas partículas exómeros de 35 nanómetros que no nos interesan mucho, pero esa es una información que no está. Entonces, de hecho, varias técnicas ahí faltan em, de establecerse los límites de sensibilidad en base al tamaño de las vesículas. Pero nosotros no estamos haciendo eso todavía para citometría de flujo, pero queremos. Tenemos otra pregunta. ¿Las vesículas se aíslan de plasma de pacientes con linfoma no Hodgkin? Exacto. Sí, Ok, sí, hemos aislado RNA de estas vesículas. No les puse toda la caracterización ahorita de las vesículas de los pacientes, fue más de sujetos sanos, pero no hemos visto diferencias muy pronunciadas con los sujetos sanos. ok. Eh, ¿Sabes si existe información similar en el campo de la autoinmunidad? ¿Perdón? No entendí, no escuché bien. ¿Sabes si existe, o sea, si lo que ustedes están aplicando en el área de hematología, existe proyectos en la actualidad en el área de la autoinmunidad? Seguramente sí, es muchísimo material. Si quiere, luego le puedo compartir la bibliografía para no decir cosas inexactas. Ok, pues la verdad es que es un tema muy interesante, lo comentábamos días anteriores. Parece ser que este es solamente como la punta del iceberg y todavía hay muchísimo camino por recorrer. Este, la veo trabajar yo aquí en el laboratorio y la verdad es que ya platicando con usted, pues sí es un tema bastante interesante y que más aparte tiene muchísimas aplicaciones, no, no solamente para eso, ¿no? Eso no nada más es aislarlo, sino que también la caracterización y cuáles son las otras aplicaciones que le podríamos dar, no nada más en el diagnóstico, ¿no? Pues Exactamente, sí. pues muchísimas gracias, doctora. Le haremos llegar un pequeño reconocimiento y pues muchísimas gracias a todos nuestros socios conectados. Gracias a todos los asistentes. Gracias, doctora. Y pues seguimos en contacto. ¿Algo más que quieras agregar, Diego? Entonces, pues yo creo que por nuestra parte sería todo. Muchas gracias, doctora, por No, su... muchas gracias a ustedes.